Bueno, chicos, vamos a empezar con una forma más de resolver las integrales, que es la siguiente. A ver si se ve mejor. Ya. Eso se llama integrales por partes. Entonces, el siguiente método que vamos a ver se llama integrales por partes. ¿Para qué nos sirve este método? Primero, cuando no podamos resolver ninguna, ninguna tipo de integrales o que exista alguna multiplicación. Casi siempre entre las multiplicaciones y divisiones debemos realizar este tipo de integrales. Así que por favor, eso sí es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. No se olviden, las integrales, solo las derivadas tienen fórmulas propias. En el examen del tercer parcial, que me parece que debe estar en la siguiente semana, ustedes de ley tienen que dar derivadas e integrales. Bueno, más de integrales. Entonces, por favor, serio, antes de que me olvide, el... bueno, entonces las integrales, para resolverlas, tenemos una fórmula. Entonces, esta fórmula es la siguiente. Dice que debemos llegar a una integral compuesta por una función u y en una derivada v. ¿Ya? Esta es la fórmula de las integrales por partes. Ahora, una vez que tenemos esta función, nosotros tenemos que realizar una multiplicación u por v menos la integral v en una derivada de u. ¿Ya? Esta es la formulita que necesito que ustedes se aprendan. Por obvias razones vamos a hacer los ejemplos para que ustedes se percaten cómo tenemos que realizar. Si ustedes se percatan, esta u y con esta derivada en v no pudiéramos derivar o no pudiéramos integrar. ¿Por qué? Porque la u se volvió una constante. Una vez más, cuando encontremos esta fórmula, la u y la v, esto se convierte en una multiplicación y la v puede convertirse en una constante, ¿sí? Esto es por partes. Esto quiere decir que vamos a hacer el método de sustitución dentro de este método, ¿ya? Esta es la fórmula, no necesito ahorita preguntas porque recién estamos viendo la fórmula. Bueno, vamos a hacer los ejercicios para ir avanzando y de paso ir practicando. Entonces tenemos una integral x por secante cuadrado de x en dx, ¿ya? Ustedes siempre que tengan una multiplicación, como en este caso, si ustedes ven, aquí está la multiplicación, tenemos que realizar esta fórmula, ¿sí? Ustedes deben escoger cuál va a ser, por ejemplo, cuál va a ser u y cuál va a ser v, ¿sí? Ustedes deben escoger entre esta multiplicación cuál va a ser u y cuál va a ser v. A ver, aquí un pequeño truco en esta forma de resolver las integrales. Siempre que ustedes tengan esta forma, lo único que ustedes tienen que hacer es que la más sencilla, ustedes deben coger su variable u. Esto sería lo siguiente. Entonces, aquí siempre vamos a hacer esto. En u vamos a poner x y en du, por obvias razones, vamos a poner dx, ¿sí? Entonces, en u ponemos x y en du ponemos la derivada de x, que en este caso sería 1, ¿no? Acá adelante la derivada de x es 1. Entonces acá adelante es 1 y derivamos en x, ¿ya? Ahora en v hacemos lo siguiente. V se selecciona toda esta parte, ¿no? Pilas con ese dato. Entonces, derivada de v va a ser igual a ¿qué? A toda esta parte de aquí. Secante cuadrado de x
en dx. ¿Ya? A ver, ¿por qué aquí está dv? Porque en la parte de acá nosotros cogemos toda la derivada, es decir, la secante cuadrado de x con toda la derivada de x, es decir, toda esta parte. ¿Sí? Por eso es que aparece aquí la derivada de v. Pero no se olviden que en la fórmula solo está v y está v, no tenemos ninguna derivada de v. Entonces, para eliminar esto, nosotros tenemos que poner integral a los dos lados, integral e integral. Siempre que pase esto, esto se elimina y nos queda v y la integral, por favor, integral de secante cuadrado de x. Si ustedes ven en sus formulitas, van a percatarse que es tangente de x. ¿Ya? Eso es lo único que tienen que hacer. Sé que ahorita tal vez no me entendieran muy bien, pero tenemos que solo estas variables, lo que acabamos de hacer, tenemos que reemplazar en este valor. Entonces, una vez que hacemos esto, no se olviden que esto funciona siempre en multiplicaciones y en divisiones. Entonces, una vez que hacemos esto, reemplazamos lo que acabamos de hallar en la fórmula u por v menos integral de v en du. Entonces nos queda lo siguiente. U por v en este caso sería x por tangente de x. Entonces eso ya sería nuestra respuesta, ¿no? Entonces nuestra respuesta de esta integral sería x por tangente de x menos la integral de ¿qué? De v. La integral de tangente de x en du. ¿Cuánto vale du? Du vale dx. ¿Ya? Y si ustedes se percatan, esto es más fácil integrar que toda esta parte de acá. Entonces aquí solo hacemos, por favor, ayúdame con la respuesta, la integral de tangente de x. Adriana, que te veo primerita por aquí. La integral de tangente de x, esto es una fórmula nomás, ¿no? ¿Cuánto es la integral de tangente de x? Copiamos lo mismo. ¿Sí está por aquí, Adriana? Bueno, la integral de tangente de x es menos logaritmo. Sí hay una que es con secante, sí, pero también podemos encontrar una que es logaritmo natural de valor absoluto de coseno de x más la constante de siempre, ¿no? ¿Ya? Si ustedes se percatan, aquí también ya integramos, aquí debería haber aparecido ya la constante. Pero como vamos a integrar otra vez, entonces aquí la constante queda al final, ¿sí? Esto de aquí es logaritmo, ¿no? Espero que sí le vean que sea el logaritmo. Y este de aquí es valor absoluto. No se olviden, chicos, que ustedes deben tener las formulitas siempre listas porque voy a ir preguntando, ¿sí? Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta en esta partecita, sobre todo tal vez en cómo ubicar esto? Siempre va a aparecer, esto también es importante, siempre ustedes van a encontrar una multiplicación y todas deben estar en la misma función, ¿no? X, X y X, ¿sí? Esta parte que es la integral es por partes, v y dv, es tan solo para separar, ¿sí? Avancemos con otro ejercicio para entender mejor. ¿Sí? ¿O tienen alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces nos dice integral de logaritmo natural al cuadrado de x sobre x en dx. A ver, en ocasiones les va a parecer algo parecido a lo que ustedes están observando. Y ustedes pueden realizar sustitución, que es del método anterior que hemos visto. Si ustedes se percatan, aquí hay siempre que aparezca el logaritmo de x y sobre todo si tenemos la suerte de que la x esté en la parte de abajo, directamente aplicamos el método que vimos anteriormente, que es de sustitución. Si ustedes se acuerdan cómo hacíamos,
nosotros vamos a poner en una variable, voy a utilizar este esfero, en una variable u, vamos a poner la variable logaritmo de x. Cuando derivemos, la derivada de u va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre x en dx. Y si ustedes se percatan, solo haciendo esto, sin necesidad de buscar un dv, nosotros ya podemos reemplazar. ¿Cómo reemplazamos esto? Tan solo utilizamos lo mismo, ¿no? Entonces aquí sería igual logaritmo. Si ustedes se percatan, logaritmo de x es igual a ¿qué? A u al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos logaritmo al cuadrado y aquí tenemos solo logaritmo. Y de u, si ustedes se percatan, de u es igual a, si es toda esta parte, ¿no? Aquí tenemos un 1 sobre x en dx. Entonces aquí nos queda esto directo. Esta parte la podemos hacer rápido. Por favor, ayúdame la respuesta. Señor Auki, por favor, ¿cuánto sale? Solo integrando esta parte, ¿no? De x cuadrado por e a la x en dx, ¿ya? A ver, bueno, aquí pongamos un signo negativo. Ya tenemos ese ejercicio, como ustedes pueden observar. Bueno, entonces, aquí lo mismo, ¿no? Siempre, siempre la función u es recomendable que cojamos la variable que no sea, por ejemplo, trigonométrica, logarítmica, función, alguna función especial. Siempre la u tratamos de que sea x al cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos es, en una variable u, ponemos x al cuadrado. Derivamos derivada en u. La derivada de esto sería baja el 2 y restamos 1, ¿no? 2x. Y por obvias razones en dx. ¿Ya? Acabamos de calcular esto. A ver. Luego, en nuestra dv, nosotros tenemos que poner e a la menos x en dx. Integramos a los dos lados. Y aquí nos queda v y esto va a ser igual a ¿qué? Esta parte, integramos la integral de e a la x, es e a la x mismo. Pero como está con este signo es como que bajaría solo el signo, ¿no? Y nos quedaría menos e a la x. ¿Ya? A ver, pilas con este ejercicio porque este es uno de los, se podría decir que en algún momento más complicados. A esto también lo sabemos llamar eh, método de la escalera. Ya les voy a indicar por qué les llaman así. Y necesito que le presten mucha atención. A ver, entonces lo que hacemos es reemplazamos estos valores. Esto, el u y el v en la fórmula de integrales por partes. Entonces sería u por v sería menos x cuadrado e a la menos x, ¿sí? U por v, en este caso u y v, ¿ya? Menos la integral de qué? La integral de v, que dice que es menos, por este menos aquí sería más, e a la menos x en dv. ¿Y dv cuánto vale? Vale 2x, ese 2 es una constante, sería 2x a la dx. ¿Sí? A ver, atentos ahí, por favor, porque esto sí es importantísimo aquí.
A ver, una vez que ustedes se encuentren con algo parecido a esto, no se olviden que las integrales por partes funcionan con una multiplicación. Si ustedes se percatan en su formulario, aquí tenemos la multiplicación, pero en su formulario las integrales, qué sé yo, de x por e a la x, no tenemos. No existe. Entonces, una vez que pase esto, tenemos que ser dentro de esta, solo dentro de esta, otra vez otra integral por partes, ¿sí? Otra vez. No se olviden, solo dentro de esta parte. ¿Por qué? Porque no tenemos una función propia. Y no se olviden que las integrales por partes funcionan solo cuando se está multiplicando. Y aquí tenemos la multiplicación. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos lo mismo que les había mencionado anteriormente. Muy parecido, ¿no? Solo esta parte de aquí. Entonces, el resto, esta parte le voy a dejar, la voy a poner por un ladito. Solo esta parte de aquí sería integral, voy a ordenar, ¿no? Entonces voy a hacer esta liñita aquí. Integral de x e a la menos x en dx. ¿Ya? Esto se convierte otra vez por partes, entonces a nuestra u, por obvias razones, x de u va a ser dx. Siempre tenemos que tratar de que desaparezca esta x, ¿no? Por eso es que derivando ya desaparece. Si ustedes ven, ya desapareció. Ahora, en nuestra v, nuestra dv es e a la menos x en dx. Cuando integramos a los dos lados, esto desaparece, nos queda v es igual a ¿qué? A menos e a la menos x. Y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Multiplicamos, no se olviden que el ejercicio original se quedó a un ladito. Y aquí lo que hacemos es que aplicamos la fórmula general. U por v. U por v es menos x e a la menos x. Menos, con este menos sería más integral de ¿qué? De e a la menos x, y la derivada de u sería dx, ¿ya? Y si ustedes se percatan, ya podemos, esto sí ya se puede resolver, entonces nos quedaría menos x e a la menos x. Cuando integramos la integral de e a la x, nos quedaría e a la x mismo, pero como aquí tenemos un signo negativo, este signo negativo sale y nos quedaría menos e a la x. ¿Ya? Y si ustedes se percatan, eso es todo lo que hacemos. Entonces, regresamos de esta formulita, no se olviden que hicimos otra vez por partes. Esto ponemos acá, que ya tenemos el resultado, y acá con un 2 adelante. Entonces, nuestra respuesta final va a ser igual a ¿qué? A menos x cuadrado e a la menos x. Aquí tenemos más un 2, ¿no? De una vez este 2, no se olviden que esto es lo que acabamos de hallar, ¿no? Esta parte es esto. Entonces, lo que hacemos, multiplicamos de una vez. 2 menos esta parte sería menos 2x e a la menos x. 2 por menos esto sería menos 2e a la x. Y como siempre, más una constante que se pone en las integrales. Y eso es todo en este ejercicio. A ver, aquí les voy a explicar un poquito esta parte. Siempre que ustedes encuentren aquí, por ejemplo, un x cubo, un x cuarta o más, siempre esa parte tenemos que eliminarle. No se olviden que las integrales por partes solo funcionan en multiplicaciones y en divisiones. Bueno, aquí tan solo para hacer álgebra, si ustedes se percatan, aquí podemos sacar un factor común. Eso también podríamos haber hecho. Entonces el factor común sería e a la menos x. Aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos x cuadrado, menos 2x y menos 2. Y más una constante, ¿no? ¿Ya? Entonces siempre las integrales por partes utilizamos en multiplicaciones y divisiones, y siempre tenemos que reemplazar a la x en la variable u, y en la función trigonométrica o la función especial en dv, ¿sí? Porque eso sí tenemos
integrales propias. Vamos con otro ejercicio. Creo que uno pequeño para terminar. En su formulario no vamos a poder o no tenemos esta integral directa. No tenemos. Entonces, no se olviden, hace un rato hicimos el primer ejercicio de esta parte. Lo que hacemos es que en una variable u tenemos la derivada, sí podemos tenerla, entonces en la variable u ponemos el logaritmo de x. La derivada de u, si ustedes se percatan, es 1 sobre x en dx. Ahora, ¿qué parte le hacemos el dv? dv es igual a qué? ¿Qué me queda? Solo me queda esta partecita de aquí, que sería mi dx. Y por obvias razones, aquí integral, aquí integral. Esto se elimina y me queda, la v va a ser x. Por favor, ayúdame con la fórmula. Jennifer Rivera, ¿cuál es la fórmula de la integral por partes? O Joel, cualquiera de los dos. Bueno, no se olviden que es la fórmula es u por b menos la integral de v por du. Esto lo único que hacemos es que reemplazamos con los valores que tenemos, ¿no? Entonces, ponemos lo siguiente, u es logaritmo natural de x, v cuánto es x, ¿no? Aquí para que no quede dentro de este argumento, la x le voy a poner acá adelante, pero no se olviden que la v era x. Menos integral de qué? De x. Y la derivada de u, ¿cuánto vale? Derivada de u vale de x sobre x, ¿no? Y si ustedes se percatan, esto ya lo podemos hacer rápido. Se elimina estas x con esta x y nos quedaría x logaritmo de x menos integral de dx, ¿no? Esto también ustedes saben que se elimina y nos queda x logaritmo de x menos x más una constante. Si aquí hacemos un poquito de álgebra, sacamos un factor común, x es igual a ¿qué? A logaritmo de x menos 1 más la constante que siempre nos acompaña en las integrales indefinidas. Ya, no sé si tienen alguien alguna pregunta en lo